El último de los videos de aplicaciones de la diferenciabilidad de campos escalares es el video tutorial 6 de la práctica de la unidad número 4, derivadas de funciones implícitas. Vamos a trabajar con un ejercicio del 421 y un ejercicio del 422. En uno vamos a hacer la derivada de funciones implícitas y en el otro vamos a hacer la derivada de sistemas de funciones implícitas. En el ejercicio 421.2 dice, siendo una función de dos variables definida en forma implícita, tenemos, fíjense esa expresión, e a la x por y menos 2 seno de x por y, más x por z, más z cuadrado, más 3z, más 3 medio x igual a 0. Siendo z una función que depende de x de y. Encontrar nos pide la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y en un determinado punto 2, 0, menos 1. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que ver cómo se deriva esta función implícita? Porque si nosotros queremos derivar z con respecto a x, observamos que en la expresión dada no podemos despejar z y dejarla en función de la x para poder derivarla a z con respecto a la variable x, ¿sí? Entonces, ni tampoco lo podemos hacer despejar z y ponerla en función de la y. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos hacer estas derivadas parciales. Entonces, lo que tenemos que ver que, primero, este campo escalar dado, nosotros lo podemos llamar como un f de x y z, es un campo de escalar diferenciable en R3 porque ya sabemos que es posible, cumple con todas las condiciones para ser diferenciable en R3, su dominio está en R3. La superficie de nivel, esa igual a 0, f de x y z igual a 0, esa es la superficie de nivel que nos va a permitir calcular estas derivadas parciales que nos pide el ejercicio. Entonces, si este campo escalar nosotros dijimos que es diferenciable, sabemos por definición que va a existir un determinado vector independiente del vector delta R para el cual es posible calcular el delta F y también el diferencial de esa función. Existe el diferencial total. Entonces, si esta función está escrita en forma implícita, el diferencial total de esa función dada en forma implícita también va a valer 0. Ay, se tildó. Mira vos. Bueno, entonces, a partir de lo dicho anteriormente y de la teoría que se trabajó en el 420, sabemos que las derivadas parciales que queremos calcular, z de x, z de y, van a ser iguales a las expresiones menos f de x sobre f de z, siendo f, ¿se acuerdan? La función f de x y z expresada en forma, la función implícita de el campo escalar dado. Entonces, a partir de esas expresiones vamos a ir calculando, sabiendo que f de x y z era la expresión esta que nos daba el ejercicio, calculamos cada una de esas derivadas parciales de f de x, f de y y f de z, que reemplazadas dentro de las expresiones de z de x, z de y, nos dan, estas son las derivadas parciales de esa función f de x y z, definiendo a z en función de x y. Entonces, al definir la z en función de x y, podemos calcular las derivadas parciales z de x, z de y a partir de esta
este procedimiento. El ejercicio 422.1 es trabajar también, obtener derivadas parciales, pero de sistemas de funciones implícitas. O sea, tenemos dos ecuaciones, dos funciones, y definimos que esas variables que intervienen en esas ecuaciones, definimos a z y a y como funciones de x, ¿sí? Entonces, como tanto z e y dependen de una sola variable, vamos a pedir z' e y', ¿sí? O sea, las derivadas de z y de y con respecto a esa única variable independiente que se indica. Entonces también, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la teoría, ustedes han visto en el video de teoría de esta semana, vieron que una de las maneras de poder resolver este sistema es a partir de determinantes. Ustedes recordarán que un sistema de ecuaciones, hay muchos métodos de resolución. Uno es por determinantes, pero hay otros métodos también, que es el método de igualación, de sustitución o por reducción por suma o resta. Bueno, acá yo les voy a proponer resolver este sistema de dos funciones implícitas, lo voy a resolver por el método de reducción por suma o resta. De esa manera voy a calcular esas dos derivadas que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, vamos a empezar por la primera derivada, z'. Entonces, tenemos el sistema dado, ¿sí? Lo vamos a llamar 1 y 2 a esas dos ecuaciones. Vamos a calcular para cada una de ellas el diferencial total. O sea, vamos a hacer la sumatoria de todas las derivadas de cada una de las variables por su correspondiente diferencial. Entonces nos va a quedar, para la primera ecuación, nos va a quedar la derivada de f con respecto a x, me va a dar solamente 2x por su diferencial de x. La derivada con respecto a y, 2y por diferencial de y, menos 2z por diferencial de z igual a 0. De la misma manera, calculamos el diferencial total de la segunda ecuación. Una vez que tenemos realizado esto, ahí yo le puse número 3 y 4 porque voy a trabajar con esas ecuaciones. Tenemos que ver que si vamos a calcular la derivada de z, que depende de x, la y va a actuar como constante. Por lo tanto, a mí todos los que sean términos con y no los necesito, o sea que yo para poder escribir la derivada de z con respecto a x, yo voy a tener que despejar de ese sistema el diferencial de z sobre el diferencial de x. Los términos con y van a actuar como constante. Entonces, ahí es donde hago uso del método de reducción. Ese método, ¿en qué consiste? Consiste en ver por qué multiplico a una o a ambas ecuaciones para que sumadas o restadas entre sí se me cancelen los términos que no necesito. Entonces, ahí vemos que para que eliminar los términos con y, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por 3, multiplicamos por menos 2 a la ecuación 3 y sumamos miembro a miembro. Al multiplicar por menos 2 la ecuación de arriba, nos va a quedar por menos 2, menos 4x, menos 2y, más 2z, cada uno con sus diferenciales. Sumando miembro a miembro, se nos desaparece, se nos cancela el término con las y nos queda menos 2x diferencial de x más 10z diferencial de z. De esa expresión podemos despejar z,
z', o sea, el diferencial de z sobre el diferencial de x. Entonces nos queda que la derivada que queríamos buscar nos da x sobre 5z. O sea, la derivada de z con respecto a x nos queda ese resultado. De la misma manera, la otra derivada que nos pedía el ejercicio. La otra derivada que nos pide el ejercicio es la derivada de y con respecto a x. Entonces parto del sistema que yo tenía, busco su diferencial total de ambas ecuaciones, que eran las fórmulas 3 y 4, y ahora veo que si yo tengo que derivar la y con respecto a x, la z va a actuar como constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miro las ecuaciones 3 y 4 para que se me vayan los términos con z, multiplico por 3 a la ecuación 3 y sumo miembro a miembro. Entonces, al multiplicar por 3 la ecuación de arriba y sumando miembro a miembro nos queda la ecuación 6, que la ecuación 6, como se observa, se cancelaron, se eliminaron el término con las z. Entonces, a partir de ahí, voy a despejar diferencial de y sobre diferencial de x y me queda que la derivada y' que yo estaba buscando es igual a menos 4x sobre 5y. Bueno, para cerrar este último video de aplicaciones, queda para que ustedes resuelvan esos ejercicios por determinantes, ¿sí? Y el 422 hay que modificar, el número 2 hay que modificar y calcular las derivadas u de x y u de y nada más, ¿sí? Ahí está planteada una derivada de segundo orden, parcial de segundo orden, pero no, se hacen muy larga, entonces lo hemos simplificado a solamente calcular las derivadas parciales, primera, u de x y u de y.